El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el palacio gubernamental de Agadougou, mientras el presidente Ibrahim Traoré se preparaba para lo que se convertiría en el día más trascendental de la historia moderna de Burkina Faso. El joven líder no tenía idea de que el expediente sobre su escritorio de caoba encendería una revolución que sacudiría los cimientos mismos de las finanzas internacionales. 3 semanas antes, Traoré había establecido una comisión especial de auditoría dentro del Ministerio de Finanzas, dirigida por el profesor Amadou Sawadogo. Un equipo de brillantes jóvenes tecnócratas comenzó lo que pensaban que sería un examen rutinario de los acuerdos internacionales del país. Lo que descubrieron fue nada menos que una guerra económica sistemática. Señor presidente, había dicho el profesor Sawadogo, con la voz temblorosa al entrar en la oficina presidencial esa mañana fatídica. Lo que hemos descubierto cambiará todo. Burkina Faso ha sido víctima del fraude financiero más sofisticado de la historia de África. Los documentos extendidos sobre el escritorio de Traoré contaban una historia de explotación asombrosa. Desde 1960, Burkina Faso había pagado 15 veces la cantidad principal en intereses al Banco Mundial, carreteras que solo existían en papel, hospitales que nunca se construyeron, escuelas que permanecieron como proyectos fantasmas, mientras que el dinero real fluía a cuentas extranjeras. La mandíbula de Traoré se apretó mientras leía cada detalle condenatorio. La revelación más impactante vino en un protocolo secreto, firmado en 2019. Su predecesor había prometido el 40% de las reservas de oro del país como garantía al Banco Mundial, un trato oculto al Parlamento y al pueblo. «Mire esto», dijo Traoré, con la voz alzándose de ira mientras levantaba un estado de cuenta bancario. «Ellos afirman que debemos $4.000 millones, pero ya les hemos pagado $23.000 millones. Esto no es deuda, esto es robo organizado». La evidencia era abrumadora. Acuerdos secretos entre representantes del Banco Mundial y antiguos líderes, recibos de comisiones que mostraban sobornos sistemáticos, documentos que revelaban cómo las organizaciones mediáticas fueron manipuladas para silenciar las voces de la oposición. Cada página pintaba el cuadro de un continente cautivo de depredadores financieros. El profesor Sawadogo había pasado noches sin dormir, verificando cada documento. «Señor presidente», explicó, «esto no es accidental. Los patrones son demasiado consistentes, demasiado metódicos. Esto es una colonización económica deliberada diseñada para mantenernos permanentemente dependientes». Traoré se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad capital. Abajo, los burkineses comunes seguían con sus vidas diarias, ajenos a que su presidente estaba a punto de declarar la guerra a una de las instituciones más poderosas del mundo. El peso de la responsabilidad presionaba sobre sus hombros. «Profesor», dijo sin volverse, «¿cuántos otros países africanos están atrapados en esquemas similares? Según los patrones que hemos identificado, señor, prácticamente todos ellos. El Banco Mundial ha perfeccionado un sistema de deuda perpetua que hace casi imposible escapar. Hasta ahora». El joven presidente se volvió para mirar a su asesor. Con tan solo 34 años, Traoré ya se había demostrado como un líder sin miedo a desafiar el statu quo. Pero esto era diferente. Esto era enfrentarse a una institución que había operado con impunidad durante décadas. «Consígueme a James Morrison por teléfono», ordenó Traoré. «El director regional de África Occidental necesita dar explicaciones». Mientras el profesor Sawadogo tomaba el teléfono, Traoré sintió la gravedad del momento. Pensó en Thomas Sankara, el líder revolucionario que se atrevió a desafiar la explotación extranjera antes de ser asesinado. Pensó en su abuelo, que luchó contra el dominio colonial. Pensó en los niños de su país que merecían algo mejor que un futuro hipotecado a los acreedores extranjeros. «Señor», dijo la voz al otro lado de la línea, «la oficina del señor Morrison dice que no está disponible para llamadas hoy». Los ojos de Traoré brillaron con determinación. «Entonces dígale al señor Morrison que tiene 2 horas para presentarse en este palacio, o lo haré recoger por las fuerzas de seguridad». Y profesor, añadió, «sí, señor presidente, prepare copias de cada documento, cada pieza de evidencia. El mundo necesita ver lo que hemos descubierto». Mientras el personal del palacio se apresuraba a ejecutar las órdenes del presidente, Traoré regresó a los archivos. Cada página reforzaba su creciente convicción de que este momento definiría no solo su presidencia, sino el futuro de la independencia africana. El joven líder comprendió que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta. Atrás, en la mañana del juicio había comenzado en pocas horas. James Morrison caería en una trampa de 50 años en proceso. Los documentos sobre el escritorio de Traoré no solo eran evidencia de crímenes financieros, eran la munición necesaria para disparar el primer tiro en la Segunda Guerra de Independencia de África, fuera de los muros del palacio. La gente de Burkina Faso continuaba con sus rutinas diarias,
ajena a que su joven presidente estaba a punto de tomar una decisión que resonaría a través de los continentes e inspiraría a los pueblos oprimidos en todas partes. El juego estaba a punto de cambiar para siempre. En el sol de la tarde ardía implacablemente sobre Ouagadougou mientras el convoy de James Morrison se acercaba al Palacio Presidencial. El director regional de África Occidental del Banco Mundial había recibido muchas convocatorias de líderes africanos a lo largo de su carrera, pero algo se sentía diferente en esta. La urgencia en el tono del palacio, la negativa a discutir los asuntos por teléfono, todo sugería problemas. Morrison se ajustó la corbata mientras su subnegro pasaba por las puertas del palacio. Como veterano de las finanzas internacionales, con 20 años de experiencia gestionando operaciones del Banco Mundial en África, había sobrevivido a muchas tormentas. Los presidentes africanos de vez en cuando hacían ruido sobre la condonación de deuda o cuestionaban los términos de los préstamos, pero siempre se alineaban. Eventualmente, el sistema era demasiado poderoso, demasiado arraigado para que cualquier líder individual lo desafiara. Señor, susurró su asistente mientras salían del vehículo. La presencia de seguridad parece inusualmente pesada hoy. Morrison echó un vistazo alrededor, notando el aumento en el número de guardias y las expresiones serias en sus rostros. Aún así, mantuvo su compostura. Tenía inmunidad diplomática, el respaldo de la institución financiera más poderosa del mundo y décadas de experiencia gestionando a líderes africanos difíciles. En los guardias del palacio escoltaron a Morrison y su delegación de 5 personas a través de los pasillos de mármol, adornados con retratos de los héroes de Burkina Faso. En el silencio era inquietante. Normalmente estas reuniones comenzaban con cortesías, oportunidades para fotos y pequeñas charlas diplomáticas. Hoy, los llevaron directamente a una sala de conferencias donde el presidente Traoré los esperaba, de pie, detrás de una mesa, cubierta con documentos. La expresión del joven presidente era diferente a todo lo que Morrison había encontrado antes. Esto no era la diferencia habitual que esperaba de los líderes africanos. Los ojos de Traoré ardían con una furia fría, que hizo que Morrison inconscientemente retrocediera. Señor Morrison, comenzó Traoré, su voz cortando la tensión como una cuchilla. Gracias por aceptar mi invitación. Siéntese, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Morrison tomó asiento, tratando de proyectar confianza mientras su mente corría a 1000 por hora. Los documentos sobre la mesa parecían extensos, organizados con la precisión de un fiscal preparándose para un juicio. Esto no era bueno. Antes de comenzar, continuó Traoré, quiero que entienda que esta conversación está siendo grabada para fines históricos. El director del Banco Mundial sintió su primer destello de verdadera preocupación. Señor presidente, espero que podamos resolver cualquier preocupación que tenga a través de los canales diplomáticos normales. El Banco Mundial siempre ha mantenido excelentes relaciones con Burkina Faso. La risa de Traoré fue amarga y fría. Tomó el primer documento y lo estampó sobre la mesa frente a Morrison. ¿Excelentes relaciones? ¿Eso es lo que usted llama robo sistemático, señor Morrison? Morrison se inclinó hacia adelante para examinar el documento, y su sangre se heló. Era un protocolo secreto de 2019, uno que debía permanecer clasificado indefinidamente. ¿Cómo lo habían obtenido? Desde 1960, la voz de Traoré se elevaba con cada palabra. Burkina Faso les ha pagado 23.000 millones. Nuestra supuesta deuda es de 4.000 millones. ¿Puede explicarme estas matemáticas, señor Morrison? El director del Banco Mundial sintió sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. Señor presidente, las finanzas internacionales son complejas: tasas de interés, honorarios administrativos, fluctuaciones de moneda. Basta. El mandato de Traoré silenció a Morrison en medio de su frase. No insulte mi inteligencia con jerga técnica. Este documento muestra que la mayoría de sus préstamos fueron para proyectos fantasmas: carreteras que nunca se construyeron, hospitales que existen solo en papel, escuelas que nuestros niños nunca han visto. Morrison intentó mantener su compostura, pero la evidencia esparcida ante él era condenatoria. Protocolos secretos, recibos de sobornos, correspondencia detallando cómo los líderes africanos fueron comprados y controlados. Todo estaba allí. Además, continuó Traoré, levantando otro documento. Esto muestra que el 40% de nuestras reservas de oro fueron ofrecidas como garantías sin la aprobación del Parlamento. Esto no es solo mala conducta financiera, señor Morrison. Esto es guerra económica. El joven presidente se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, su ira creciendo con cada paso. Durante 50 años, su institución ha perfeccionado un sistema de deuda perpetua diseñado para mantener a África permanentemente subordinada. Han convertido nuestros recursos naturales en garantía para un desarrollo fantasma que solo los enriquece a ustedes
Morrison intentó controlar los daños. Siena. Presidente, estoy seguro de que hay malentendidos que se pueden aclarar. Tal vez podríamos organizar un acuerdo de reestructuración de la deuda. No quiero reestructuración. La voz de Traoré retumbó en la sala. Quiero cancelación. Quiero la devolución de los 23.000 millones de dólares que han robado a mi pueblo. El director del Banco Mundial finalmente entendió la gravedad de su situación. Esto no era una negociación, era un ultimátum. Señor presidente, el Banco Mundial no tiene autoridad para cancelar deudas o devolver pagos simplemente. Estos asuntos requieren una revisión extensa por parte de nuestra junta directiva. Team 24 horas, interrumpió Traoré, su voz mortalmente calma. O cancela estas deudas fraudulentas y comienza el proceso de devolver lo que ha robado, o lo arrestaré y lo juzgaré por crímenes de guerra económica. Morrison se levantó de un salto, su entrenamiento diplomático finalmente activándose. Siena. Presidente, tengo inmunidad diplomática. No puede amenazar a un representante de una institución financiera internacional. La sonrisa de Traoré era depredadora. Señor Morrison, aquellos que cometen genocidio económico contra poblaciones enteras no pueden reclamar protección diplomática. La evidencia es abrumadora. Sus crímenes están documentados. Y desde este momento, usted y su equipo tienen prohibido abandonar Burkina Faso hasta que este asunto se resuelva. La confrontación que redefiniría la relación de África con las finanzas internacionales había comenzado en 24 horas. El mundo sería testigo de algo sin precedentes: el arresto de un director del Banco Mundial por crímenes contra un continente entero en las 24 horas que siguieron al ultimátum de Traoré. Transformaron Ouagadougou en el epicentro de un despertar continental. La noticia de la confrontación se extendió como un incendio forestal a través de las redes sociales, con hashtags de apoyo al joven presidente siendo tendencia globalmente en pocas horas. África había estado esperando este momento durante décadas al amanecer, cuando la capital comenzaba a despertar. Enormes multitudes comenzaron a reunirse en la Plaza Thomas Sankara. Los estudiantes universitarios llegaron primero, llevando pancartas que declaraban la riqueza de África para el pueblo africano. Los vendedores del mercado cerraron sus puestos para unirse a la manifestación. Los empleados públicos dejaron sus oficinas. Incluso los niños asaltaron la escuela para ser testigos de la historia que se estaba haciendo. Mientras tanto, en Washington, D.C., la sede del Banco Mundial estalló en modo de crisis. El presidente A.J. Banga convocó una reunión de emergencia con los directores regionales, asesores legales y especialistas en gestión de crisis. La institución nunca había enfrentado algo como esto antes, en un desafío directo a su autoridad, respaldado por evidencia documentada de fraude sistemático. No podemos permitir que se establezca este precedente, declaró Banga a su equipo reunido. Si Burkina Faso tiene éxito, todos los países deudores de África seguirán su ejemplo. Estamos viendo el colapso potencial de todo nuestro portafolio africano. De regreso en Ouagadougou, James Morrison pasó una noche en vela en su hotel comunicándose frenéticamente con Washington mientras su equipo legal exploraba todas las posibles rutas de escape. Pero Traoré había anticipado cada movimiento. Se había notificado a la seguridad del aeropuerto. Se monitorearon las fronteras y el estatus diplomático de Morrison fue formalmente impugnado a través de canales legales a medida que se acercaba la fecha límite. El apoyo a Traoré comenzó a llegar desde toda África. El presidente de Malí, Amy Goa, fue el primero en respaldar públicamente al líder burkinabé, declarando que Malí también había sido víctima de esquemas similares. El de Níger, Abdul Ramón Cheni, fue más allá, pidiendo una respuesta coordinada del Sahel ante la explotación del Banco Mundial. La valentía demostrada por el presidente Traoré debería inspirar a todos los líderes africanos, anunció Chiani en una conferencia de prensa en Niamey. Durante demasiado tiempo hemos permitido que las instituciones internacionales disfracen el robo como asistencia al desarrollo. El presidente de Guinea, Mamadi Doumbouya, expresó sentimientos similares, mientras que el líder veterano de Uganda, Yoweri Museveni, elogió a su joven colega con palabras que resonaron en todo el continente. Lo que ha hecho Traoré es lo que deberíamos haber hecho hace 50 años. Es un paso tardío, pero absolutamente correcto. La respuesta internacional fue rápida y predecible. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una severa advertencia sobre el respeto a los acuerdos internacionales. El presidente francés Macron activó los canales diplomáticos, enviando a su asesor de África a Ouagadougou con amenazas disfrazadas de preocupación. La Unión Europea pidió moderación, pero Traoré permaneció impasible. Primero resolvemos el problema del Banco Mundial, les dijo a la delegación francesa. Luego, también resolveremos cuentas con ustedes. A medida que se acercaban las últimas horas,
Morrison hizo un último intento desesperado por escapar. Fuentes de inteligencia del palacio revelaron que el director del Banco Mundial había intentado contratar un vuelo privado para abandonar el país en secreto. Las unidades de seguridad especiales lo interceptaron en el aeropuerto, confiscándole su pasaporte y escoltándolo de regreso para enfrentar la justicia. El momento de la verdad llegó a las 12 en punto. Morrison fue traído de vuelta al palacio presidencial, su habitual confianza reemplazada por una visible ansiedad. Los medios internacionales se habían reunido afuera, capturando cada momento de esta confrontación sin precedentes. En la sala de conferencias, Traore esperaba con la paciencia de un depredador que sabía que su presa estaba acorralada. El joven presidente había pasado la noche revisando evidencia adicional que sus servicios de inteligencia habían extraído de las computadoras de Morrison, 10 años de correspondencia que revelaban la corrupción sistemática de los líderes africanos, listas de asesinatos y documentos sobre planes de golpes de Estado. Señor Morrison, comenzó Traore, mientras el director del Banco Mundial estaba sentado bajo fuerte custodia. Confío en que ha tenido tiempo de considerar mi oferta. ¿Qué mensaje trae de Washington? La voz de Morrison tembló mientras hablaba. He estado en contacto con la sede. Están dispuestos a considerar un acuerdo de reestructuración de la deuda. Una reducción del 50% es posible. Le dije ayer, interrumpió Traore. No quiero reestructuración, quiero la cancelación total y la devolución de los fondos robados a nada menos. La cara de Morrison se puso pálida. Señor presidente, eso es imposible. El Banco Mundial no tiene autoridad para cancelar deudas o devolver pagos de décadas. Las implicaciones financieras serían catastróficas. Traore se levantó lentamente. Su decisión tomada. No me deja otra opción, señor Morrison. Está arrestado por crímenes de guerra económica contra el pueblo de Burkina Faso y conspiración para cometer genocidio económico contra el continente africano. Las palabras que resonarían a través de la historia habían sido pronunciadas. A la señal de Traore, las fuerzas de seguridad avanzaron con las esposas. Por primera vez en los 79 años de historia del Banco Mundial, uno de sus altos directores estaba siendo arrestado por crímenes contra la humanidad. Tengo inmunidad diplomática, gritó Morrison mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Esto es ilegal. No pueden hacer esto. La respuesta de Traore fue medida y final. Quienes cometen genocidio no tienen inmunidad, señor Morrison. La evidencia de sus crímenes es abrumadora, y se hará justicia. Mientras Morrison y su equipo de 5 personas eran llevados en esposas, las multitudes fuera del palacio estallaron en celebración. Las imágenes que se transmitieron por todo el mundo mostraron algo sin precedentes. Un director del Banco Mundial siendo llevado como un criminal común mientras miles de africanos vitoreaban al fondo. El arresto que cambiaría todo había sucedido. La era del colonialismo financiero estaba llegando a su fin, y un nuevo capítulo en la independencia africana comenzaba. Las imágenes de James Morrison con las esposas se difundieron por los medios globales en cuestión de minutos, lo que provocó fuertes sacudidas en el sistema financiero internacional. CNN International se apresuró a caracterizar a Traore como un autoritario populista, mientras que BBC World Service advertía sobre un inminente desastre económico. Pero su control narrativo se deslizaba mientras las voces africanas dominaban. Las redes sociales con mensajes de apoyo sin precedentes en Wall Street respondió con pánico inmediato. Las acciones del Banco Mundial cayeron un 12% en cuestión de horas tras el arresto de Morrison. Todas las principales instituciones financieras con exposición a África entraron en alerta máxima a medida que los inversionistas se dieron cuenta de las implicaciones. Si el precedente de Burkina Faso se extendía, todo el sistema colonial basado en deudas podría colapsar. Pero en Ouagadougou la atmósfera era puramente celebratoria. Mientras Morrison era llevado a la prisión central, 100.000 burkineses llenaron la plaza Thomas Sankara para el histórico discurso de Traore. El joven presidente se paró frente a un mar de banderas africanas y retratos de héroes de la liberación, preparado para pronunciar palabras que inspirarían una revolución continental. Hermanos y hermanas, la voz de Traore resonó en la plaza. Hoy declaramos nuestra verdadera independencia. Ya nadie nos robará. Nuestra riqueza es nuestra. Nuestro oro es nuestro. Nuestro uranio es nuestro. Usaremos estos recursos para el bienestar de nuestra gente, no para enriquecer a depredadores extranjeros. La respuesta de la multitud fue ensordecedora. Los cánticos de Viva Burkina Faso independiente resonaron en toda la capital, mientras los tambores tradicionales y los danzantes celebraban este momento de triunfo. Pero la verdadera victoria apenas comenzaba a desplegarse por toda África. Dentro de los 24 horas del arresto de Morrison, comenzó un efecto dominó. En Senegal, los partidos de oposición exigieron la revisión inmediata de todos los acuerdos con el Banco Mundial. Los estudiantes universitarios de Ghana organizaron enormes marchas de protesta
pidiendo la cancelación de la deuda. Activistas de Costa de Marfil bloquearon las oficinas del Banco Mundial en Abiyán. La Unión Africana convocó una sesión de emergencia en Addis Abeba, donde 41 de los 53 países miembros votaron a favor de las acciones de Traore. Se estableció una comisión continental para investigar las operaciones del Banco Mundial en África, con un mandato para buscar reparaciones por décadas de explotación financiera. El apoyo internacional también surgió de lugares inesperados. En el Congreso de Estados Unidos, los representantes progresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders defendieron públicamente las acciones de Traore. Las prácticas de préstamos depredadores del Banco Mundial han empobrecido a continentes enteros, declaró Sanders. El presidente Traore está luchando por la justicia económica. Los países B, R y C se movieron rápidamente para ofrecer OTAN. El Banco de Desarrollo de China anunció préstamos sin intereses para Burkina Faso, mientras que Rusia caracterizó las actividades del Banco Mundial como neocolonialismo. El primer ministro de India, Modi, declaró su apoyo a la justa lucha de África, y Lula de Brasil pidió una acción conjunta contra el imperialismo económico. El presidente venezolano Nicolás Maduro ofreció productos petroleros con descuento, mientras que Cuba prometió personal médico y apoyo educativo. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán habló de un eje de resistencia en expansión contra el imperialismo financiero, pero el desarrollo más significativo vino desde dentro de África. Los servicios de inteligencia de todo el continente comenzaron a investigar sus propios acuerdos con instituciones financieras internacionales. Los documentos que el equipo de Traore había descubierto proporcionaron un plan para identificar esquemas similares en otras partes. En Nigeria, documentos filtrados revelaron que los ingresos del petróleo habían sido sistemáticamente desviados a través de complejos acuerdos de deuda. Kenia descubrió que los préstamos para infraestructura habían sido estructurados deliberadamente para crear dependencia perpetua. Tanzania encontró evidencia de proyectos fantasmas idénticos a los expuestos en Burkina Faso. El impacto psicológico fue igualmente profundo. Por primera vez en décadas, los africanos vieron a uno de sus líderes desafiar con éxito a las instituciones financieras occidentales, sin ser derrocado o asesinado de inmediato. El precedente fue electrizante. Las campañas en redes sociales se explotaron por todo el continente. El hashtag AfroAwakens se convirtió en el tema más trending a nivel global, con millones de personas compartiendo historias de explotación económica y exigiendo acciones de sus gobiernos. Los jóvenes africanos, que habían crecido viendo cómo se extraían sus recursos mientras sus países permanecían pobres, finalmente tenían a un campeón. En los gobiernos occidentales se apresuraron a contener el daño. Francia activó los activos de la Operación Barkhane para monitorear la situación, mientras que Estados Unidos aumentó la vigilancia de las capitales africanas. La Unión Europea convocó reuniones de crisis mientras sus asociaciones africanas enfrentaban desafíos sin precedentes. Pero sus herramientas tradicionales de control estaban demostrando ser ineficaces. Los intentos de aislar económicamente a Burkina Faso fracasaron cuando otros países africanos se unieron para ofrecer relaciones comerciales alternativas a las amenazas de sanciones. Fueron respondidas con promesas de solidaridad continental. El propio Banco Mundial enfrentó una crisis existencial. El arresto de Morrison no solo había expuesto crímenes financieros, sino también la dependencia fundamental de la institución de relaciones depredadoras con naciones vulnerables. Documentos internos filtrados por empleados simpáticos revelaron el alcance completo de las operaciones diseñadas para mantener la dependencia de la deuda permanente. A medida que pasaban las semanas, la revolución continuaba extendiéndose. Malí anunció que estaba revisando todos los acuerdos de deuda externa. Níger comenzó a exigir reparaciones por el uranio extraído bajo contratos coloniales. Guinea cuestionó todas las concesiones mineras otorgadas a corporaciones extranjeras. Las cadenas psicológicas del colonialismo financiero se estaban rompiendo en los líderes africanos que alguna vez temieron desafiar a las instituciones internacionales. Ahora encontraron valentía en el ejemplo de Traore. El continente que había sido empobrecido sistemáticamente durante siglos finalmente estaba luchando. En Burkina Faso, la aprobación de Traore alcanzó niveles sin precedentes. Las calles fueron nombradas en su honor. Los niños cantaban canciones sobre su presidente liberador, y delegaciones internacionales llegaban a diario, buscando entender cómo fue posible tal transformación. El joven líder que se atrevió a arrestar a un director del Banco Mundial había encendido algo mucho más grande que la cancelación de la deuda. Había desatado el segundo movimiento de independencia de África, uno que reformaría las estructuras de poder globales e inspiraría a los pueblos oprimidos en todo el mundo. La revolución ya no se trataba solo de Burkina Faso, se trataba del derecho fundamental de las naciones a controlar su propio destino y recursos. Y su pionero, Ibrahim Traore, había asegurado su lugar en la historia como el líder que finalmente dijo basta a 5 siglos de explotación.